Ella pensó que era solo un peón varado en la carretera y decidió ayudarlo con humildad, sin saber que aquel hombre sucio de polvo era el millonario dueño de toda la región. El motor del viejo Volkswagen de Sofía protestó con un ruido metálico mientras ascendía por la última colina antes de Vallehombroso. Los cuadernos de sus alumnos se desparramaban en el asiento del copiloto, llenos de ejercicios de matemáticas y dibujos coloridos que debía revisar esa noche. Después de 5 años enseñando en la pequeña escuela rural del valle, esos trayectos de vuelta a casa se habían convertido en su momento favorito del día. 15 minutos de soledad rodeada de campos verdes y el cielo infinito de Andalucía. Una suave melodía de Julieta Venegas escapaba de la radio mientras Sofía tarareaba distraídamente. Le gustaba ese momento en que dejaba atrás las responsabilidades y podía simplemente ser ella misma, sin la presión de ser el ejemplo constante que todas las maestras rurales debían encarnar. Al coronar la colina, sus ojos captaron algo inusual en el camino de tierra que serpenteaba entre olivares. Un todoterreno negro, visiblemente lujoso incluso a distancia, estaba detenido a un lado del camino. Junto a él, un hombre con las mangas de la camisa remangadas examinaba el motor con gesto frustrado. Su primer impulso fue continuar. No conocía a esa persona, y en estas zonas apartadas siempre era mejor ser precavida. Pero algo en la postura del hombre, en cómo pasaba repetidamente la mano por su cabello en un gesto que parecía más de desesperación que de ira, hizo que su pie levantara el acelerador. Probablemente es uno de los temporeros que han contratado para la cosecha, pensó mientras reducía la velocidad. Se detuvo unos metros más adelante y, tras un momento de vacilación, apagó el motor. Por el espejo retrovisor, observó al hombre levantar la vista hacia su coche, sorprendido por la inesperada compañía. ¿Necesita ayuda?, preguntó Sofía después de bajar la ventanilla, elevando la voz para ser escuchada a esa distancia. El hombre cerró el capó del vehículo con un golpe seco y se acercó a ella. A medida que se aproximaba, Sofía pudo apreciar mejor sus rasgos: barba de varios días enmarcando una mandíbula definida, ojos de un tono entre verde y avellana, y una camisa que, aunque cubierta de manchas de aceite, claramente no era la vestimenta habitual de un trabajador del campo. «Gracias por detenerte», respondió él con un acento que no era del todo local. «El coche ha decidido abandonarme justo cuando más lo necesito». Sofía salió de su vehículo, sintiendo cierta curiosidad por este extraño con coche caro y manos que, a pesar de estar ahora manchadas de grasa, no parecían acostumbradas al trabajo duro. «¿Conoces algo de mecánica?», preguntó ella. Él soltó una pequeña risa que parecía dirigida a sí mismo. «Creía conocer lo suficiente, pero este monstruo me ha demostrado lo contrario», admitió, señalando el capó abierto. «Hace un ruido extraño y luego simplemente se apagó. Pensé que podría ser el alternador, pero...». Sofía se acercó al motor con confianza. Su padre había sido mecánico en el pueblo vecino, y aunque nunca siguió sus pasos profesionales, había aprendido lo suficiente para mantener su propio vehículo funcionando a pesar de su avanzada edad. «A veces, los coches nuevos son más complicados que los viejos», comentó mientras examinaba con ojo experto las entrañas mecánicas. «Tienen demasiados sensores que pueden fallar por cualquier cosa». El hombre la observaba con una mezcla de admiración y sorpresa que no pasó desapercibida para Sofía. Estaba acostumbrada a esas miradas, en un lugar donde los roles tradicionales aún pesaban. Una mujer que entendía de motores seguía siendo una rareza. «Me llamo Diego», se presentó, extendiendo una mano que retiró rápidamente al recordar que estaba manchada de aceite. «Perdón». «Sofía», respondió ella con una sonrisa, extendiendo su propia mano igualmente manchada después de haber tocado varias partes del motor. «No te preocupes, un poco de grasa nunca ha matado a nadie». Estrecharon manos brevemente, y Sofía notó la calidez de su piel a pesar del contacto fugaz. «¿Eres nuevo por aquí?», preguntó mientras seguía inspeccionando el motor. «No recuerdo haberte visto antes». Diego pareció dudar un momento antes de responder. «Estoy revisando algunas propiedades de la zona», dijo finalmente. «Trabajo para una empresa que está interesada en invertir en la región». Sofía sintió distraídamente.
No era raro que gente de la ciudad viniera a explorar oportunidades de negocio en estas tierras tradicionalmente agrícolas. Últimamente se hablaba mucho de que un nuevo propietario había adquirido grandes extensiones, incluidos los terrenos donde se encontraba la escuela. Creo que ya veo el problema, anunció después de un minuto de inspección. Un cable de la batería está suelto y ha provocado un cortocircuito. Nada grave. Con manos hábiles, reconectó el cable y aseguró la terminal. Inténtalo ahora, indicó, dando un paso atrás. Diego rodeó el vehículo y giró la llave. El motor rugió a la vida inmediatamente. Increíble, exclamó con genuina admiración. Estuve casi una hora intentando averiguar qué pasaba. Sofía no pudo evitar sonreír, sintiendo una punzada de orgullo. Mi padre era mecánico, explicó. Me enseñó que siempre hay que revisar primero lo más sencillo antes de asumir que es algo complicado. Diego la observó con renovado interés, como si acabara de descubrir una pintura valiosa en un mercado de pulgas. Esa es una lección que aplica a muchas cosas en la vida, ¿no crees?, comentó, limpiándose las manos con un pañuelo que sacó del bolsillo. Te debo una. ¿Puedo invitarte a un café como agradecimiento? La propuesta tomó a Sofía por sorpresa. No era común que los forasteros, especialmente los que parecían venir de ambientes adinerados, mostraran interés en socializar con los locales más allá de lo estrictamente necesario. Es muy amable, pero debo revisar estos trabajos, respondió, señalando la pila de cuadernos visibles en su coche. Soy la maestra de la Escuela del Valle. Algo cambió en la expresión de Diego, un destello de reconocimiento que Sofía no supo interpretar. ¿La Escuela La Esperanza?, preguntó con un tono que parecía contener una emoción contenida. Sí, ¿la conoces? Sofía estaba genuinamente sorprendida. La pequeña escuela apenas era conocida fuera de las 5 aldeas que servía. Diego desvió la mirada hacia el horizonte, donde los últimos rayos del sol teñían de oro los campos de olivos. He oído hablar de ella, respondió vagamente. Dicen que es especial. Sofía sintió una oleada de afecto por su pequeña escuela. Era un edificio humilde construido a principios del siglo pasado, con paredes de piedra que mantenían el interior fresco en verano y un patio donde los niños jugaban bajo un viejo roble. Nada espectacular para los estándares urbanos, pero para ella y sus 23 alumnos era un segundo hogar. Lo es, confirmó con una sonrisa cálida. Aunque probablemente no del modo que imaginas. No tenemos pizarras digitales ni ninguna tecnología impresionante. Pero hay algo en ese lugar, una sensación de pertenencia que no he encontrado en ninguna otra parte. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave ronroneo del motor del todoterreno y el canto ocasional de algún pájaro regresando a su nido para la noche. Quizás otro día, entonces, propuso finalmente Diego, y algo en su voz hizo que Sofía pensara que realmente lo deseaba. Si vuelvo a tener problemas con el coche, sabré a quién llamar. Sofía sonrió, consciente de que probablemente no volvería a verlo. Los hombres de ciudad como él rara vez permanecían mucho tiempo en lugares como Valle Umbroso. Hay un taller mecánico en el pueblo, le informó. Por si acaso yo no estoy cerca la próxima vez. Lo tendré en cuenta, respondió él, y por un instante, Sofía creyó ver una sombra de decepción cruzar su rostro. Gracias de nuevo, Sofía. Has salvado mi día. No hay de qué, respondió ella, sintiéndose extrañamente reacia a terminar el encuentro. Buena suerte con lo que sea que hayas venido a hacer aquí. Se despidieron con un gesto, y Sofía regresó a su coche. Mientras arrancaba, miró por el retrovisor una última vez. Diego seguía allí, de pie junto a su vehículo, observándola alejarse con una expresión indescifrable. Durante el resto del camino a casa, Sofía no pudo evitar pensar en el extraño encuentro. Había algo en Diego que no encajaba con la imagen típica del empresario urbano, una autenticidad en su mirada, una humildad en su gratitud que contrastaba con su evidente estatus económico. Estás pensando demasiado en un desconocido, se regañó mentalmente mientras aparcaba frente a su pequeña casa en las afueras del pueblo.
Aún así, mientras preparaba una simple cena de tortilla española, su mente volvía repetidamente a esos ojos verde avellana y a la forma en que la habían mirado con genuino respeto cuando arregló el coche. El sol apenas empezaba a asomarse entre las colinas cuando Diego Montero se levantó de la cama en la habitación que había alquilado en la única posada de Vallehumbroso. Había elegido deliberadamente este alojamiento modesto en lugar del lujoso hotel de 5 estrellas en la ciudad más cercana. Si realmente quería entender el valor de las propiedades que ahora le pertenecían, necesitaba experimentar la vida local sin los filtros que su apellido y fortuna solían imponer. Se acercó a la ventana y contempló el pueblo que se desperezaba lentamente. Techos de tejas rojizas, calles estrechas que serpenteaban siguiendo el contorno natural del terreno, y en la distancia, campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo esto, los olivares, las tierras de cultivo, incluso el edificio donde se encontraba la pequeña escuela, era ahora parte de Montero Holdings, la empresa que había heredado de su padre 3 años atrás. Su asistente personal, Lucas, le había insistido en que esta visita era innecesaria. Para eso tenemos administradores locales, había argumentado. Pero Diego sentía la necesidad de ver por sí mismo, de tocar la tierra que figuraba como números en los informes financieros. Quizás era una forma de conectar con algo auténtico después de años moviéndose en círculos donde la sinceridad era tan escasa como valorada. El encuentro con Sofía el día anterior no estaba en sus planes. Había salido a explorar los límites más remotos de la propiedad cuando su vehículo decidió detenerse. Y entonces apareció ella, con su Volkswagen desgastado y una seguridad en sí misma que lo había dejado momentáneamente sin palabras. Diego sonrió al recordar su sorpresa cuando Sofía, con manos expertas, solucionó en minutos lo que a él le había resultado imposible. No estaba acostumbrado a sentirse inútil. Como director ejecutivo de una de las empresas agroindustriales más grandes del país, estaba habituado a que otros resolvieran los problemas por él. Y, sin embargo, esa sensación de vulnerabilidad momentánea había resultado extrañamente refrescante. Lo que más le había impactado, sin embargo, fue la forma en que Sofía habló de la escuela. Una sensación de pertenencia, había dicho. Diego no podía recordar la última vez que había experimentado algo similar. Quizás nunca. Su vida había sido una sucesión de internados exclusivos, universidades prestigiosas y oficinas lujosas. Lugares de excelencia, sin duda, pero jamás de pertenencia. Se vistió con ropa sencilla, jeans, una camisa azul de algodón y botas cómodas para caminar. Nada que sugiriera el valor de su cuenta bancaria. Hoy visitaría la escuela, pero no como Diego Montero, el nuevo propietario de los terrenos, sino como el hombre del coche averiado. Necesitaba ver ese lugar que Sofía describía con tanto cariño antes de que su identidad real creara la distancia inevitable. El plan original para las propiedades adquiridas en Vallehumbroso incluía la construcción de un complejo agroindustrial que procesaría aceitunas de toda la región, aumentando la eficiencia pero reduciendo significativamente la mano de obra local. La escuela, según los planos que había revisado en Madrid, quedaría dentro del perímetro industrial y tendría que ser reubicada. Una compensación económica generosa estaba contemplada en el presupuesto, por supuesto. Los negocios eran negocios. Pero algo en la convicción con la que Sofía había hablado de ese lugar lo había perturbado. ¿Y si el valor real de estas tierras no podía medirse en términos de productividad y rendimiento económico? Desayunó en el pequeño comedor de la posada, pan recién horneado, aceite de oliva local, tomates que sabían como debían saber los tomates, no como las variedades insípidas de los supermercados de Madrid. La dueña de la posada, una mujer de unos 60 años llamada Dolores, le servía personalmente mientras le contaba historias sobre el pueblo como si fueran viejos amigos. ¿Va a quedarse mucho tiempo, señor Ruiz?, preguntó, usando el apellido falso que Diego había dado al registrarse. No estoy seguro todavía, respondió con una sonrisa. Depende de lo que encuentre por aquí. Dolores asintió comprensivamente. Si busca terrenos para comprar, llegó tarde, comentó mientras le servía más café. Un empresario de Madrid compró casi todo el valle hace unos meses. Nadie lo ha visto por aquí, pero su gente ya empezó a hacer mediciones y estudios. Dicen que va a construir una fábrica enorme.
Diego sintió una punzada de culpabilidad. Las mediciones y estudios eran parte del trabajo preliminar que su empresa había iniciado mientras él estaba ocupado con negociaciones en América Latina. ¿Y eso preocupa a la gente del pueblo?, preguntó, genuinamente interesado. El rostro de Dolores se ensombreció ligeramente. Algunos dicen que traerá trabajo, respondió con cautela. Otros temen que solo vengan máquinas y técnicos de fuera. Lo que más nos preocupa es la escuela. ¿La escuela? Diego intentó que su voz sonara casual. La esperanza, asintió Dolores con visible emoción. Ha educado a los niños de 5 aldeas durante generaciones. Mi hijo, que ahora es ingeniero en Barcelona, aprendió a leer allí. Y ahora mi nieta asiste. Dicen que tendrá que cerrar o trasladarse cuando comience la construcción. Diego tomó un sorbo de café para ocultar su incomodidad. Era la primera vez que consideraba el impacto humano de sus decisiones empresariales desde esta perspectiva tan cercana y personal. Debe ser una escuela muy especial, comentó, esperando obtener más información. El rostro de Dolores se iluminó. Lo es. Gracias a la maestra Sofía, principalmente. Esa chica tiene algo, un don para conectar con los niños. Viene de Madrid, ¿sabe? Podría estar enseñando en cualquier colegio de la capital, pero eligió quedarse aquí, en nuestro pequeño rincón del mundo. Diego sintió una nueva ola de curiosidad hacia la mujer que había arreglado su coche. ¿Qué hacía una madrileña enseñando en una escuela rural perdida en medio de Andalucía? ¿Qué había encontrado aquí que no tenía en la capital? Después del desayuno, decidió caminar hasta la escuela. Según Dolores, estaba a unos 3 kilómetros, siguiendo el camino principal y desviándose en un sendero junto al arroyo. La mañana era perfecta para caminar, cielo despejado, una suave brisa que mecía los olivos y el aroma de romero silvestre perfumando el aire. A medida que se alejaba del pueblo, Diego sentía como una tensión que ni siquiera sabía que cargaba comenzaba a disiparse. El constante zumbido de notificaciones, llamadas y correos electrónicos que marcaba el ritmo de sus días en Madrid parecía absurdamente lejano ahora. Aquí el tiempo se medía en el lento balanceo de las ramas y el canto ocasional de los pájaros. ¿Cuándo fue la última vez que había caminado así, sin prisa, sin destino urgente, simplemente dejando que sus pies lo llevaran mientras sus pensamientos fluían libremente? Probablemente desde antes de la muerte de su padre, cuando el peso de la empresa familiar cayó sobre sus hombros a los 28 años. Al llegar al desvío que Dolores había mencionado, Diego se detuvo un momento. A lo lejos, en una pequeña elevación rodeada de olivos centenarios, se alzaba un edificio de piedra con un tejado rojizo y un patio donde podía distinguir figuras diminutas que corrían y jugaban. La esperanza, asumió, sintiéndose inexplicablemente nervioso ante la perspectiva de volver a encontrarse con Sofía. ¿Qué le diría? Que estaba de paseo y decidió visitar la escuela por curiosidad. No sonaba muy convincente. Quizás debería dar media vuelta y regresar al pueblo. Después de todo, en una semana revelaría su identidad en la reunión oficial con las autoridades locales y entonces todo cambiaría inevitablemente. Pero algo lo impulsó a seguir caminando. Tal vez era la misma curiosidad que lo había traído a Vallehumbroso en primer lugar, el deseo de conocer la realidad detrás de los números y estadísticas que llenaban los informes de adquisición. A medida que se acercaba, los sonidos se hacían más claros, risas infantiles, una pelota rebotando, y por encima de todo, una voz femenina que reconoció inmediatamente, dirigiendo lo que parecía ser un juego o actividad. El recinto escolar no tenía vallas ni muros, solo un círculo de piedras bajas que marcaba sus límites. En el centro del patio, un roble majestuoso proporcionaba sombra a un grupo de niños de diversas edades que formaban un círculo. Y allí estaba Sofía, sentada en un tronco cortado que servía como banco, leyendo de un libro mientras los niños la escuchaban con atención cautivada. Diego se detuvo a unos metros de distancia, no queriendo interrumpir. La escena tenía una cualidad casi mágica, como sacada de otro tiempo, la maestra bajo el árbol, los niños sentados en la hierba, las montañas formando un telón de fondo perfecto. ¿Cómo podría un complejo industrial mejorar este lugar? Uno de los niños notó su presencia y lo señaló.
Inmediatamente, varias cabezas se giraron hacia él, incluyendo la de Sofía. Cuando sus ojos se encontraron, Diego vio la sorpresa y algo más, tal vez complacencia, cruzar por su rostro. «Buenos días», saludó ella, levantándose del tronco con el libro aún en las manos. «No esperaba verte por aquí». Diego avanzó hacia el grupo, sintiéndose súbitamente cohibido bajo la mirada curiosa de 2 docenas de niños. «Estaba dando un paseo y recordé lo que me contaste sobre la escuela», explicó, esperando sonar casual. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió Sofía con una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que Diego encontró inexplicablemente cautivadora. «Estábamos terminando nuestra lectura matutina al aire libre. Es una tradición de los viernes». Los niños lo miraban con curiosidad, algunos susurrando entre ellos, otros simplemente observándolo como si fuera una especie particularmente interesante en un zoológico. «Niños, este es Diego», los presentó Sofía. «Ayer tuvo problemas con su coche y pude ayudarlo». «¿Arreglaste su coche, señor?», preguntó una niña de unos 8 años con 2 trenzas y una expresión de absoluta admiración. «Como el de mi papá cuando no arrancaba». Sofía rió, un sonido musical que pareció encajar perfectamente con el entorno. «Algo así, Lucía. A veces los coches solo necesitan un pequeño ajuste para volver a funcionar correctamente». «Como las personas», comentó un niño mayor, con una seriedad que contrastaba con su apariencia infantil. «Mi abuela dice que a veces la gente también se atasca y necesita que alguien los ayude a volver a arrancar». La observación, tan simple y a la vez tan profunda, tomó a Diego por sorpresa. ¿No era eso exactamente lo que le estaba pasando a él? ¿No se sentía de alguna manera atascado en una vida que funcionaba perfectamente en términos prácticos pero que carecía de algo esencial? «Tu abuela es una mujer sabia, Miguel», respondió Sofía, con una mirada que sugería que el comentario había resonado también en ella. «Bueno, es hora de volver al aula. Tenemos matemáticas antes del almuerzo». Los niños se levantaron con diversos grados de entusiasmo ante la perspectiva de las matemáticas. Mientras recogían sus cosas, Sofía se acercó a Diego. «¿Te gustaría conocer la escuela?», ofreció. «No es gran cosa, pero es nuestro pequeño reino». Diego asintió, sintiéndose inexplicablemente privilegiado por la invitación. «Me encantaría», respondió con sinceridad. Mientras seguía a Sofía y al grupo de niños hacia el edificio de piedra, Diego fue consciente de que algo estaba cambiando dentro de él. Una semilla de duda se había plantado en su mente sobre los planes para este lugar. Y aunque no sabía exactamente dónde lo llevaría esa duda, por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por descubrirlo. El interior de la escuela era sencillo pero acogedor. Un pasillo central conectaba 4 aulas, una pequeña biblioteca y un comedor que también servía como salón de actos. Las paredes estaban decoradas con trabajos de los alumnos, dibujos coloridos, redacciones cuidadosamente escritas, proyectos científicos documentados con fotografías. No había tecnología avanzada ni equipamiento sofisticado, pero cada espacio rebosaba vida y propósito. «Como ves, hacemos lo que podemos con lo que tenemos», explicó Sofía mientras los niños se acomodaban en sus pupitres. «Compartimos recursos entre todos los grados. Los mayores ayudan a los pequeños, y así todos aprendemos juntos». Diego observaba todo con una mezcla de admiración y una creciente sensación de conflicto interno. Este lugar que había considerado simplemente como una parcela en un mapa de adquisiciones, un obstáculo menor que reubicar para su proyecto industrial, estaba vivo con historias, relaciones y un propósito que ningún informe financiero podría capturar. «Es impresionante lo que has creado aquí», comentó, genuinamente conmovido. Sofía negó con la cabeza. «Yo no he creado nada», corrigió con humildad. «Esta escuela existe desde hace casi 100 años. Yo solo soy su guardiana temporal, igual que los maestros que vinieron antes y los que vendrán después». Había algo en la forma en que lo dijo, una certeza tranquila sobre la continuidad de la escuela, que hizo que Diego sintiera una punzada de culpabilidad. Si seguía adelante con sus planes originales, esa continuidad se rompería bajo su mandato. «¿Cuánto tiempo llevas enseñando aquí?»,
Preguntó, mientras observaba a los niños organizar sus materiales para la clase. 5 años, respondió Sofía, y una sombra pareció cruzar momentáneamente su rostro. Vine buscando algo diferente después de cambios importantes en mi vida. Pensé que sería temporal, solo un año sabático lejos de Madrid. Pero me enamoré de este lugar, de estos niños, de esta comunidad. Ahora no puedo imaginarme enseñando en ningún otro sitio. Diego asintió, entendiendo perfectamente esa sensación de encontrar algo inesperado que reorienta completamente el camino de la vida. ¿No era eso lo que estaba experimentando él mismo en este momento? Aunque últimamente estamos preocupados, añadió Sofía en voz más baja, para que los niños no pudieran oírla. Han vendido todas las tierras, incluida la parcela donde está la escuela. Nadie sabe exactamente qué planea hacer el nuevo propietario. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento perfecto para revelar su identidad, para explicar sus intenciones, para iniciar un diálogo honesto. Pero las palabras se atascaron en su garganta. No estaba listo para ver cambiar la mirada de Sofía, para pasar de ser simplemente Diego, el hombre del coche averiado, a ser el empresario que amenazaba el futuro de su adorada escuela. ¿Y qué haría si tuvieran que trasladarse? Preguntó en su lugar, odiándose un poco por la cobardía. Sofía lo miró directamente a los ojos, y Diego tuvo la inquietante sensación de que podía ver a través de sus evasivas. Lucharía, respondió simplemente. No por el edificio en sí, sino por lo que representa. Por un espacio donde estos niños puedan aprender que su valor no depende de dónde nacieron o de cuánto dinero tienen sus familias. Donde puedan descubrir que las cosas más importantes de la vida no tienen precio. Sus palabras golpearon a Diego con la fuerza de una revelación. ¿No era esa la lección que él mismo había olvidado en algún punto del camino? ¿Cuándo había empezado a medir el valor de todo, incluido el suyo propio, únicamente en términos de rentabilidad y eficiencia? Disculpa, tengo que empezar la clase, dijo Sofía, interrumpiendo sus reflexiones. Puedes quedarte a observar si quieres. Siempre es interesante tener visitantes. Me encantaría, respondió Diego, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía completamente en serio. Se sentó en una silla al fondo del aula mientras Sofía iniciaba una lección sobre fracciones que, de alguna manera, logró convertir en una aventura fascinante para niños de diversas edades. Observó cómo conectaba con cada estudiante individualmente, adaptando su enfoque según las necesidades de cada uno, celebrando cada pequeño avance con un entusiasmo contagioso. Y mientras la observaba transformar un tema potencialmente árido en algo vivo y relevante, Diego sintió que algo se descongelaba dentro de él, algo que había permanecido dormido desde mucho antes de la muerte de su padre. Quizás desde su propia infancia en colegios exclusivos donde la excelencia importaba más que la conexión humana. La mañana pasó sorprendentemente rápido. Antes de darse cuenta, llegó la hora del almuerzo, y los niños se dirigieron ordenadamente al comedor. Sofía lo invitó a unirse a ellos. No es un restaurante con estrella Michelin, advirtió con una sonrisa, pero la comida de Carmela vale más que cualquier menú de degustación en Madrid. El comedor era una sala amplia y luminosa donde los niños se sentaban en largas mesas compartidas. Una mujer mayor servía grandes fuentes de una paella que llenaba el aire con su aroma a azafrán y mariscos frescos. Diego se sintió instantáneamente transportado a los veranos de su infancia, cuando su abuela cocinaba platos similares antes de que los internados y las responsabilidades lo alejaran de esas tradiciones sencillas. Durante el almuerzo, se sentó junto a Sofía y algunos maestros que venían a tiempo parcial para asignaturas especiales. La conversación fluyó naturalmente, sin las capas de cordialidad artificial que caracterizaban sus interacciones habituales en Madrid. Aquí, era simplemente Diego, un visitante interesado en la escuela, no el heredero de un imperio empresarial. ¿Y qué te trae realmente por aquí?, preguntó Sofía mientras tomaban café después de la comida, en un momento en que se quedaron a solas. Dudo que las propiedades rurales de Vallehombroso sean el destino típico de un urbanita como tú. Su mirada era directa, curiosa pero no acusatoria. Diego sintió el peso de la verdad no dicha entre ellos. Estoy buscando algo, respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad.
No estoy seguro de qué exactamente, pero sé que no lo encontraré en las salas de juntas de Madrid. Sofía lo estudió por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. A veces lo que buscamos está en el último lugar donde pensaríamos mirar, comentó suavemente. Yo vine aquí huyendo de una vida que se había desmoronado, y encontré una nueva que nunca habría imaginado. Había una historia detrás de esas palabras, una que Diego deseaba conocer. Pero antes de que pudiera preguntar, la campana sonó anunciando el fin del descanso. Tengo que volver a clase, dijo Sofía, levantándose. Ha sido un placer compartir nuestro pequeño mundo contigo, Diego. El placer ha sido mío, respondió él, sorprendido por lo mucho que lo decía en serio. ¿Podría volver otro día? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar todavía. La escuela siempre está abierta para quienes vienen con buenas intenciones, respondió ella con una sonrisa que iluminó sus ojos castaños. Y algo me dice que las tuyas lo son, a pesar de tus secretos. Diego sintió como si ella pudiera ver a través de su fachada, directamente al conflicto que crecía en su interior. Tengo menos secretos de lo que crees, dijo, consciente de la ironía. Y más dudas de las que debería. Sofía sintió, como si entendiera perfectamente. Las dudas son el principio de la sabiduría, respondió. Al menos eso dice el cartel en nuestra biblioteca. Se despidieron en la puerta de la escuela, con una promesa implícita de volver a verse. Mientras Diego caminaba de regreso al pueblo, la tarde declinando sobre los olivos centenarios, sentía que algo fundamental había cambiado dentro de él. El complejo agroindustrial que había planeado construir, el proyecto que aumentaría la eficiencia y los beneficios a costa de lugares como La Esperanza, ya no parecía tan obviamente correcto como antes. Y mientras el sol se ponía sobre Valle Umbroso, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura, Diego Montero, dueño de todas las tierras hasta donde alcanzaba la vista, se preguntó por primera vez en su vida adulta si el verdadero valor de las cosas podía medirse en algo más que en cifras en una hoja de balance. La maestra con manos de mecánica había reparado más que su coche averiado. Sin saberlo, había iniciado una reparación mucho más profunda y significativa, cuyos resultados aún estaban por verse. La luna llena iluminaba el pequeño patio de la casa de Sofía, convirtiendo las macetas de geranios en siluetas fantasmales contra la pared encalada. Sentada en una vieja mecedora de mimbre, con una taza de té de hierbabuena entre las manos, Sofía no podía dejar de pensar en el extraño visitante que había aparecido en su escuela esa mañana. Había algo en Diego que desafiaba sus categorías habituales. No encajaba con la imagen del típico ejecutivo urbano. Hablaba con los niños sin condescendencia, escuchaba genuinamente, observaba todo con una curiosidad que parecía casi vulnerable. Y la forma en que la miraba, como si realmente la viera, había despertado sensaciones que creía olvidadas después de su desastrosa historia con Javier. Estás pensando demasiado en un desconocido, se dijo en voz alta, como si el sonido de sus propias palabras pudiera disipar la sensación de inquietud que la acompañaba desde la despedida en la puerta de la escuela. El sonido de un mensaje entrante en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Elena, su compañera de universidad y única amiga que se había mantenido en contacto regular después de su abrupta salida de Madrid. ¿Cómo va la vida en el fin del mundo? ¿Ya has domesticado gallinas? ¿O sigues esperando que el príncipe azul aparezca entre los olivos? Sofía sonrió. Las bromas de Elena sobre su autoimpuesto exilio rural eran una constante, siempre con el subtexto de que algún día recuperaría la cordura y volvería a la capital. Lo que su amiga no entendía era que la cordura la había encontrado precisamente aquí, lejos del ritmo frenético y las expectativas asfixiantes de su vida anterior. Sin gallinas aún, respondió tecleando en la pantalla. Pero la vida sigue siendo perfectamente imperfecta por aquí. Dudó un momento antes de añadir, aunque hoy conocí a alguien interesante. La respuesta llegó casi instantáneamente, ¿qué? ¿Hombre, mujer, extraterrestre? Detalles, profesora, detalles. Sofía rió y comenzó a describir su encuentro con Diego. Mientras las palabras fluían en la pantalla, se dio cuenta de cuántos pequeños detalles había registrado sin ser consciente, la manera en que su frente se arrugaba ligeramente cuando estaba concentrado.
Como sus ojos se iluminaban cuando algún niño decía algo sorprendente, la gentileza de sus manos al sostener los dibujos que los pequeños le mostraban orgullosos. Suena a que alguien está más que interesada, respondió Elena. ¿Cuándo lo verás de nuevo? La pregunta quedó flotando en la pantalla. ¿Cuándo lo vería de nuevo? Diego había mencionado que quería volver, pero no habían concretado nada. Y con la reunión del consejo escolar programada para el lunes, donde se discutiría el futuro de la esperanza frente a los nuevos propietarios de los terrenos, Sofía tenía otras preocupaciones más urgentes. No lo sé, respondió finalmente. Ni siquiera estoy segura de querer verlo de nuevo. Era una mentira pequeña, inofensiva, pero necesaria. Porque admitir lo contrario significaría reconocer que, después de 3 años de cuidadosa reconstrucción emocional, estaba lista para arriesgarse nuevamente. Y eso era aterrador. Diego recorría la habitación de la posada como un animal enjaulado. Sobre la cama, abierta pero intacta, estaba la carpeta con los planos del complejo agroindustrial que su empresa planeaba construir. Los documentos que había releído una docena de veces en las últimas horas como buscando una respuesta que se negaba a aparecer. El proyecto era técnicamente impecable. Los ingenieros habían diseñado una planta de procesamiento altamente eficiente que multiplicaría la producción actual. Los economistas habían calculado un retorno de inversión excepcional. Los abogados habían redactado generosos acuerdos de compensación para las pocas propiedades que necesitaban ser reubicadas, incluyendo la escuela. Todo estaba en orden. Todo tenía sentido. Todo excepto la sensación de vacío que sentía cada vez que intentaba reconciliar esos planes fríamente eficientes con el recuerdo de 23 niños sentados bajo un roble, escuchando con ojos maravillados a su maestra. Su teléfono vibró por enésima vez. Lucas, su asistente personal, seguía insistiendo para saber cuándo volvería a Madrid. Había reuniones importantes, decisiones pendientes, personas esperando. El mundo no se detenía solo porque Diego Montero hubiera decidido tener una crisis existencial en medio de la nada. Finalmente, respondió con un mensaje conciso: necesito unos días más. Maneja lo urgente y reprograma el resto. Sabía que eso generaría preocupación en la oficina. Diego nunca posponía reuniones, nunca tomaba días adicionales, nunca priorizaba nada por encima del trabajo. Hasta ahora. Se acercó a la ventana y contempló el pueblo dormido. A lo lejos, en la colina, podía distinguir el tejado de la escuela bajo la luz plateada de la luna. ¿Estaría Sofía aún despierta? ¿Pensaría en él, al menos fugazmente, como él no podía dejar de pensar en ella? Ridículo, se reprendió mentalmente. Apenas la conocía. No sabía nada de su historia, sus sueños, sus miedos. Solo había visto fragmentos, su confianza al arreglar el motor, su paciencia con los niños, su pasión al hablar de la escuela. Piezas sueltas de un rompecabezas mucho más complejo. Y, sin embargo, esos fragmentos habían sido suficientes para desestabilizar certezas que creía inamovibles. Con un suspiro, tomó una decisión. Mañana era sábado. No habría clases. Pero Dolores, la dueña de la posada, había mencionado que los sábados se organizaba un pequeño mercado en la plaza del pueblo. Quizás Sofía estaría allí. Quizás podría verla una vez más antes de tener que revelar su identidad en la reunión del lunes. Antes de que todo cambiara irremediablemente. El mercado de Vallehombroso no se parecía a nada que Diego hubiera experimentado antes. No era el bullicioso zoco turístico que esperaba, sino una reunión tranquila de productores locales que extendían sus mercancías sobre mesas improvisadas bajo toldos de colores desteñidos por el sol. Ancianas con delantales a cuadros vendían quesos artesanales y pan recién horneado. Hombres de manos curtidas ofrecían aceitunas de distintas variedades y aceite prensado en molinos que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. Jóvenes que habían decidido quedarse y continuar las tradiciones agrícolas exhibían innovaciones sutiles, aceites infusionados con hierbas locales, mermeladas de combinaciones inesperadas. Licores destilados según recetas actualizadas de abuelas y bisabuelas. Diego recorría los puestos con genuina curiosidad, comprando pequeñas cantidades de todo,
intercambiando palabras con los vendedores que lo trataban con la amabilidad reservada a los forasteros que muestran verdadero interés. Se sentía como un explorador en un territorio desconocido, descubriendo una forma de vida que la eficiencia moderna consideraría obsoleta pero que rebosaba de una autenticidad que había olvidado que existía. Veo que has descubierto nuestro pequeño tesoro secreto. La voz de Sofía a sus espaldas lo sobresaltó. Al girarse, la encontró sonriendo, con una bolsa de esparto llena de compras y el pelo recogido en una coleta casual que enmarcaba su rostro, más relajado que durante las horas de clase. ¿Es un secreto?, preguntó, devolviendo la sonrisa. Porque parece el tipo de cosa que debería estar en todas las guías turísticas. Sofía negó con la cabeza. Por suerte, aún no lo han descubierto las masas, respondió. Aunque quizás eso cambie cuando construyan el gran complejo industrial. Seguro que incluirán una sección de folclore local para los ejecutivos aburridos. Había una nota de amargura en su voz que Diego no había escuchado antes. Un recordatorio de que, sin saberlo, ella estaba hablando con el arquitecto de ese cambio que tanto temía. No todo progreso tiene que destruir lo que ya existe, dijo, casi para sí mismo. Sofía lo miró con curiosidad. Esa es una opinión sorprendentemente filosófica para alguien que trabaja evaluando propiedades para compras corporativas, comentó. ¿No es normalmente el objetivo reemplazar lo viejo con lo nuevo y más rentable? Era una pregunta directa, casi un desafío. Diego sintió que necesitaba responder con igual honestidad. Solía pensar que sí, admitió. Que la eficiencia y el rendimiento financiero eran los únicos indicadores válidos de progreso. Ahora, no estoy tan seguro. Algo en su tono debió resonar con Sofía, porque su expresión se suavizó. Disculpa, dijo. No debería proyectar mis preocupaciones sobre ti. Es solo que estamos todos un poco tensos con la reunión de lunes. El consejo escolar se reunirá con el representante de los nuevos propietarios, y tememos lo peor. Diego sintió una punzada de culpabilidad. Él era ese representante que supuestamente llegaría el lunes. De hecho, su equipo legal ya estaba camino a Valle Umbroso, esperando reunirse con él para ultimar los detalles de las negociaciones. ¿Quieres tomar un café?, ofreció, desesperado por cambiar de tema. He visto una terraza al final de la plaza que parece agradable. Sofía pareció dudar un momento. Tengo que terminar mis compras, respondió. Pero si no te importa acompañarme, podríamos tomar ese café después. Diego asintió, agradecido por la oportunidad de extender su tiempo juntos. Siguió a Sofía por el mercado, observándola interactuar con los vendedores. Todos la conocían, la saludaban por su nombre, preguntaban por sus alumnos. Era evidente que, a pesar de no haber nacido allí, Sofía era parte integral de la comunidad de una manera que él, con todas sus propiedades y poder económico, nunca había experimentado en ningún lugar. Parece que conoces a todo el mundo, comentó mientras ella seleccionaba tomates en un puesto atendido por una mujer mayor que insistía en regalarle un manojo de hierbas aromáticas. Es lo bueno y lo malo de los pueblos pequeños, respondió con una sonrisa. Todos te conocen, para bien y para mal. No hay espacio para el anonimato. ¿Y eso no te molesta? Viniendo de Madrid, imagino que estarías acostumbrada a más privacidad. Sofía consideró la pregunta mientras pagaba por los tomates, rechazando con amable firmeza el intento de la vendedora de cobrarle menos. Al principio, sí, admitió finalmente. Me sentía constantemente observada, juzgada. Pero con el tiempo entendí que ese mismo escrutinio comunitario tiene un lado protector. Aquí nadie está realmente solo. Y después de lo que dejé atrás en Madrid, esa sensación de pertenencia fue más sanadora de lo que imaginaba. Diego quería preguntar más sobre lo que había dejado atrás, pero algo en la forma en que Sofía desvió la mirada sugería que no era un tema que estuviera lista para compartir con alguien que acababa de conocer. Terminaron las compras y se dirigieron a la pequeña cafetería en la esquina de la plaza. Era un lugar sencillo pero encantador, con mesas de hierro forjado y sillas que no hacían juego, como si hubieran sido recolectadas de diferentes épocas y estilos. Diego no pudo evitar compararlo con los asépticos cafés de diseño que frecuentaba en Madrid,
donde todo combinaba perfectamente en una estética cuidadosamente planificada pero carente de personalidad. Entonces, ¿qué te parece nuestro mercado?, preguntó Sofía una vez que estuvieron sentados con sus cafés. ¿Suficientemente pintoresco para incluirlo en tu informe? Había una ligereza en su tono que suavizaba lo que podría haber sido una pregunta punzante. Diego se encontró sonriendo a pesar de la culpabilidad que sentía por su identidad oculta. Es más que pintoresco, respondió honestamente. Es auténtico. No está montado para impresionar a nadie, simplemente existe porque tiene un propósito real para la comunidad. Sofía asintió, estudiándolo con una intensidad que lo hacía sentir extrañamente expuesto, como si pudiera ver más allá de la fachada que había construido. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo ella. Que no pareces el tipo de persona que normalmente enviarían a evaluar propiedades rurales. Tienes una forma de observar las cosas, de hablar sobre ellas, diferente. Diego se removió incómodo en su silla. Estaba demasiado cerca de la verdad. Quizás no soy tan típico como parezco, respondió, intentando mantener un tono ligero. O quizás este lugar saca a relucir partes de mí que había olvidado. Sofía sonrió, y esa sonrisa iluminó su rostro de una manera que Diego encontró absolutamente cautivadora. Esa es una de las magias de Vallehumbroso, dijo ella. Te despoja de capas que ni siquiera sabías que llevabas puestas. Al menos, eso hizo conmigo. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, mientras el bullicio del mercado formaba un telón de fondo a su conversación. Diego se encontró deseando saber más sobre esta mujer que había abandonado Madrid por un pueblo diminuto, que hablaba de las matemáticas con pasión y arreglaba coches con manos expertas. ¿Cómo terminaste enseñando aquí?, preguntó finalmente. Pareces alguien que podría estar en cualquier escuela prestigiosa de la capital. La expresión de Sofía se volvió más reservada, como si hubiera activado un recuerdo doloroso. Es una historia larga, respondió evasivamente. Digamos que necesitaba un cambio radical, y esta plaza estaba vacante. Nadie quería venir a un pueblo perdido en medio de los olivares. Excepto yo, que buscaba exactamente eso, perderme. Diego asintió, respetando sus límites. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos, comentó suavemente. Sofía lo miró con renovado interés, como si hubiera dicho algo inesperadamente profundo. Exactamente, confirmó. Aunque suene a frase de calendario motivacional. Ambos rieron, y esa risa compartida disolvió parte de la tensión que se había instalado. Por un breve momento, eran simplemente dos personas disfrutando de un café en una mañana soleada, sin las complicaciones de sus identidades y circunstancias. ¿Qué harás el resto del día?, preguntó Diego, no queriendo que su tiempo juntos terminara. Tengo que preparar algunas cosas para la reunión de lunes, respondió ella. Estamos recopilando datos sobre el impacto de la escuela en la comunidad, historias de antiguos alumnos, ese tipo de cosas. Un último intento desesperado de demostrar que valemos más que el terreno que ocupamos. La culpabilidad golpeó nuevamente a Diego con fuerza. Él ya conocía el valor de la escuela, lo había experimentado de primera mano. Pero el lunes, su empresa presentaría un plan que efectivamente la desplazaría, reemplazándola con una sección de la planta procesadora. ¿Necesitas ayuda?, se ofreció impulsivamente. No sé mucho de escuelas rurales, pero tengo cierta experiencia preparando presentaciones para juntas directivas. Sofía pareció sorprendida por la oferta. ¿No tienes que seguir evaluando propiedades o algo así? Mis propias evaluaciones están en proceso de revisión, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y me gustaría devolverte el favor de alguna manera. Tú arreglaste mi coche, yo podría ayudarte con tu presentación. Sofía lo consideró por un momento. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero te advierto que es un proyecto bastante artesanal. No esperes gráficos sofisticados ni proyecciones financieras complejas. Diego sonrió, pensando en las elaboradas presentaciones de PowerPoint con efectos visuales y análisis estadísticos que normalmente manejaba. A veces lo más simple es lo más poderoso, respondió. Especialmente cuando se trata de transmitir lo que realmente importa.
La casa de Sofía era como ella, sencilla, acogedora y llena de detalles inesperados. Una antigua vivienda de piedra en las afueras del pueblo, con techos de vigas de madera y paredes encaladas decoradas con fotografías en blanco y negro de paisajes rurales y retratos de niños sonrientes que Diego asumió eran sus alumnos. La parte central era una sala amplia que combinaba zona de estar y cocina, con grandes ventanales que se abrían a un pequeño patio trasero lleno de plantas en macetas y hierbas aromáticas. Los muebles eran una mezcla ecléctica de piezas antiguas restauradas y elementos modernos, creando un espacio que se sentía simultáneamente arraigado en la tradición y abierto a lo nuevo. No es gran cosa, pero es mi refugio, comentó Sofía mientras dejaba sus compras sobre una encimera de madera desgastada. Siéntete como en casa. Diego observaba cada detalle, absorbiendo la esencia del lugar como si pudiera, a través de él, entender mejor a su dueña. Sus ojos se detuvieron en una pequeña colección de piedras de colores dispuestas artísticamente sobre una estantería. Son regalos de mis alumnos, explicó Sofía, notando su interés. Cada vez que encuentran una piedra especial, me la traen. Tengo categorías completas, piedras brillantes, piedras con formas de animales, piedras que supuestamente tienen poderes mágicos. Había una ternura en su voz que conmovió algo profundo dentro de Diego. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había regalado algo sin esperar nada a cambio? Algo tan simple como una piedra encontrada en un arroyo, valorada únicamente por el afecto que representaba. Es un tesoro de verdad, comentó, resistiendo el impulso de tomar una de las piedras para examinarla más de cerca. Sofía asintió. Estas piedras valen más para mí que cualquier joya, dijo con sencillez. Cada una tiene una historia, un momento, un niño específico que pensó en mí mientras exploraba el mundo. Diego asintió, entendiendo perfectamente. Recordó la colección de conchas marinas que guardaba su abuela, recogidas durante décadas de paseos por la playa. Como niño, le había parecido extraño que valorara tanto esos objetos ordinarios. Ahora, finalmente, lo comprendía. Se sentaron en la mesa del comedor, donde Sofía había dispuesto carpetas con información sobre la escuela, fotografías históricas, recortes de periódicos locales, cartas de antiguos alumnos que ahora eran profesionales en diversas áreas y atribuían parte de su éxito a la formación recibida en La Esperanza. Quiero mostrar que la escuela no es solo un edificio, explicó mientras extendía los materiales. Es un ancla para toda la región. Cuando cerraron la escuela del pueblo vecino hace 10 años, las familias jóvenes comenzaron a marcharse. En menos de una década, la población se redujo a la mitad. Ahora solo quedan ancianos y algunas casas de veraneo. Diego escuchaba atentamente, consciente de que esta información nunca había aparecido en los informes que sus analistas habían preparado. Los estudios de viabilidad hablaban de empleos creados por el complejo industrial, pero no mencionaban los efectos sociales más amplios de desplazar instituciones comunitarias como la escuela. ¿Cuántos niños asisten actualmente?, preguntó, tomando notas en una pequeña libreta que había sacado del bolsillo. 23 oficialmente, respondió Sofía. Pero también ofrecemos algunos talleres para adultos por las tardes, alfabetización digital, inglés básico, apoyo para exámenes oficiales. En total, unas 50 personas utilizan regularmente las instalaciones. ¿Con qué personal? Oficialmente, solo yo a tiempo completo, explicó ella. Pero tenemos voluntarios, un profesor jubilado que enseña música 2 veces por semana, una ingeniera que da clases de ciencias los jueves, varios padres y madres que ayudan con diferentes actividades. A medida que Sofía detallaba el funcionamiento de la escuela, Diego veía emerger un ecosistema comunitario complejo y delicadamente interconectado. No era simplemente un lugar donde los niños aprendían las materias básicas, era un centro social que mantenía vivo el tejido de varias aldeas. Trabajaron durante horas, organizando la información, creando una narrativa coherente que mostrara el valor real de la esperanza. Diego aportaba su experiencia en presentaciones efectivas, mientras Sofía proporcionaba el corazón, las historias humanas que daban vida a los datos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la habitación de tonos dorados, Sofía se levantó para preparar algo de comer.
Diego la observó moverse por la cocina con la misma gracia natural que mostraba en el aula, completamente a gusto en su entorno. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció, sintiendo que había estado sentado demasiado tiempo. «Puedes preparar la ensalada», respondió ella, señalando los vegetales frescos que había comprado en el mercado esa mañana. «Los cuchillos están en el cajón de la derecha». Trabajaron en un silencio cómodo, moviéndose alrededor del otro en la pequeña cocina como si llevaran años haciéndolo. Diego, que raramente cocinaba en su ático de Madrid donde los servicios de comida a domicilio eran una constante, encontró algo profundamente satisfactorio en el acto simple de cortar tomates y pepinos. En el aroma del aceite de oliva local mezclándose con el de las hierbas frescas. «Esto es agradable», comentó mientras terminaba de aliñar la ensalada. «No recuerdo la última vez que preparé comida con alguien». Sofía lo miró con curiosidad mientras removía una sartén donde salteaba verduras para acompañar la pasta que hervía en otra olla. «¿Vives solo?», preguntó. «Sí», respondió él. «Mi trabajo implica muchos viajes, horarios impredecibles. No es muy compatible con compartir espacio. O con cualquier tipo de relación duradera», pensó, pero no lo dijo. Las pocas relaciones que había intentado mantener habían fracasado ante las exigencias constantes de dirigir una empresa multinacional. Siempre había priorizado el trabajo, asumiendo que el resto de su vida podría esperar. Hasta ahora, cuando de repente el resto de su vida parecía mucho más atractivo que otra reunión de consejo o acuerdo de fusión. «Entiendo», dijo Sofía, con una nota de empatía en su voz. «Antes de venir aquí, mi vida en Madrid era igualmente caótica. Siempre corriendo, siempre con la sensación de no tener tiempo suficiente, de estar fallando en algún frente». «¿Y ahora?», Sofía consideró la pregunta mientras apagaba el fuego bajo las verduras. «Ahora todavía trabajo duro, quizás más que antes en algunos aspectos», respondió. «Pero el trabajo tiene un propósito claro, inmediato. Veo los resultados directamente en las caras de mis alumnos. Y mi ritmo lo marca el sol, las estaciones, la vida del pueblo, no las notificaciones constantes del teléfono o las demandas interminables de un sistema que nunca está satisfecho». Sus palabras resonaron profundamente en Diego. Describían perfectamente la sensación de vacío que había estado experimentando últimamente, a pesar de todo su éxito material. Una vida en la que se movía como un autómata de una obligación a otra, sin tiempo para preguntarse si ese movimiento perpetuo tenía realmente algún sentido. Cenaron en el patio trasero, bajo un emparrado de glicinas que filtraba la última luz del día. La comida era simple pero deliciosa, pasta con verduras salteadas, ensalada fresca y pan crujiente del mercado, acompañado por un vino tinto local que Sofía había abierto para la ocasión. La conversación fluyó naturalmente, saltando de tema en tema como entre viejos amigos. Hablaron de libros que ambos habían disfrutado, de lugares que habían visitado, de pequeñas observaciones sobre la vida cotidiana que resultaban sorprendentemente alineadas. Por acuerdo tácito, evitaron los temas más personales y dolorosos, permitiéndose este paréntesis de conexión sin las complicaciones de sus respectivos pasados o futuros. Cuando terminaron de cenar y recogieron juntos los platos, Diego se dio cuenta de que no quería que la noche terminara. No recordaba la última vez que se había sentido tan presente, tan conectado con otra persona y consigo mismo. «Debería irme», dijo finalmente, consciente de que había sobrepasado con creces el tiempo razonable para una visita informal. «Mañana podemos terminar los últimos detalles de la presentación, si te parece bien». Sofía asintió, acompañándolo hasta la puerta principal. «Gracias por tu ayuda», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. No esperaba que un forastero se interesara tanto por nuestra pequeña escuela». Había una pregunta implícita en sus palabras, un reconocimiento de que la implicación de Diego iba más allá de la cortesía casual. Él podría haber ofrecido una respuesta ligera, una broma para aliviar la intensidad del momento. Pero algo en la forma en que lo miraba, directa y vulnerable a la vez, exigía honestidad. «Creo que tu escuela me está enseñando cosas que necesitaba aprender», dijo simplemente. «Sobre lo que realmente importa. Sobre lo que significa crear algo con propósito,
no solo eficiente o rentable. Sofía pareció sorprendida por la profundidad de su respuesta. Por un momento, quedaron suspendidos en un silencio cargado de posibilidades, sus miradas conectadas por algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Buenas noches, Diego», dijo finalmente ella, su voz suave en la quietud de la noche rural. «Hasta mañana». «Hasta mañana, Sofía». Mientras caminaba de regreso a la posada bajo un cielo cuajado de estrellas, Diego sabía que había llegado a un punto de inflexión. El lunes tendría que revelar su verdadera identidad. Tendría que enfrentar la decepción, quizás incluso el desprecio, en esos ojos que lo habían mirado con tanta calidez. Y tendría que tomar una decisión sobre el futuro de la escuela. Una decisión que ahora parecía infinitamente más compleja de lo que había imaginado cuando aprobó el proyecto desde la distancia aséptica de su oficina en Madrid. Por primera vez en su vida adulta, Diego Montero no tenía un plan claramente definido. Y sorprendentemente, esa incertidumbre se sentía más como una liberación que como una amenaza. El domingo amaneció envuelto en la suave neblina que a veces cubría el valle durante las mañanas de primavera. Sofía se despertó antes del alba, con esa sensación de expectativa que normalmente solo experimentaba el primer día de clases. Se preparó un café y salió al pequeño patio trasero para ver cómo la luz transformaba gradualmente el paisaje, convirtiendo la bruma plateada en reflejos dorados sobre los olivos. No había dormido bien. Su mente seguía reviviendo momentos de la cena con Diego, la forma en que sus manos cortaban con precisión los vegetales, la calidez de su risa cuando ella contó anécdotas sobre sus alumnos. La intensidad de su mirada cuando hablaban de cosas que realmente importaban. Había una autenticidad en el que contrastaba con su aparente vida urbana, como si bajo la superficie del ejecutivo existiera una persona completamente diferente luchando por emerger. El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus reflexiones. Era de Diego. «Buenos días. ¿Todavía necesitas ayuda con los últimos detalles de la presentación? Estoy disponible cuando quieras». Sofía sonrió involuntariamente. Había algo entrañable en su formalidad, como si estuviera tanteando cuidadosamente los límites de esta nueva amistad. ¿Conexión? No sabía exactamente cómo llamarlo, pero sentía que se estaba convirtiendo en algo importante, algo que podría doler si lo perdía. «Buenos días», respondió. «Te esperaré en la escuela a las 10. Hay algunas fotos antiguas en los archivos que quiero incluir». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Allí estaré. Llevo café y algo para el desayuno». Sofía contempló la pantalla un momento, sorprendida por la forma en que un mensaje tan simple podía provocarle esta cálida sensación en el pecho. Después de lo ocurrido en Madrid con Javier, se había prometido a sí misma ser cautelosa, no volver a confundir atracción con algo más profundo. Pero con Diego todo se sentía diferente, más pausado, más auténtico, sin los fuegos artificiales que finalmente resultaron ser señales de advertencia en su relación anterior. Con un suspiro, dejó el teléfono a un lado. Tenía que prepararse. Mañana enfrentaría a los representantes del nuevo propietario, y necesitaba estar lista para defender lo que tanto amaba. No podía permitirse distracciones, por muy agradables que fueran. Diego caminaba hacia la escuela con una bolsa de papel que contenía croissants recién horneados y 2 cafés para llevar de la única cafetería abierta en domingo. La mañana era perfecta, con esa luz límpida que parecía saturar los colores del paisaje hasta hacerlos casi irreales. Había pasado gran parte de la noche revisando los planos del complejo industrial, buscando alternativas, imaginando posibilidades. Su mente, entrenada para resolver problemas complejos, se rebelaba ante la idea de que no existiera una solución que permitiera mantener la escuela y llevar adelante el proyecto. Debía haber una manera. Al llegar a La Esperanza, encontró la puerta principal abierta. El edificio, silencioso sin el bullicio habitual de los niños, tenía una calma solemne, como un templo antiguo. Siguió el sonido de movimiento hasta una habitación en la parte trasera que no había visto durante su visita anterior. Era un pequeño archivo, estanterías de madera llenas de cajas etiquetadas por años, un escritorio gastado por el uso y una ventana que enmarcaba perfectamente la vista de las montañas lejanas.
Sofía estaba de pie sobre una escalera, buscando algo en los estantes superiores. «Buenos días», saludó Diego suavemente, no queriendo sobresaltarla. Ella se giró y le dedicó una sonrisa que iluminó la habitación más que el sol que entraba por la ventana. «Llegaste temprano», comentó, bajando de la escalera con un álbum de fotografías antiguo en las manos. «El pueblo es pequeño», respondió él, levantando la bolsa de papel. «Y traje provisiones para la batalla». Sofía rió, un sonido que Diego estaba empezando a añorar incluso antes de escucharlo. «Eres mi héroe», declaró dramáticamente, tomando uno de los cafés. «Llevo aquí desde las 8 buscando estas fotografías. Son de la inauguración de la escuela en 1924. Extendió el álbum sobre el escritorio. Las imágenes en blanco y negro, algo desvaídas por el tiempo, mostraban a un grupo de niños y adultos reunidos frente al mismo edificio donde se encontraban ahora. Aunque la ropa y los peinados habían cambiado drásticamente, las expresiones de orgullo y esperanza en los rostros eran idénticas a las que Diego había visto en la comunidad actual. «Es increíble pensar en cuántas generaciones han pasado por estas aulas», comentó, estudiando las fotografías con genuino interés. «¿Cuántas vidas ha tocado este lugar?». Sofía asintió, pasando cuidadosamente las páginas amarillentas. «Por eso es tan importante para nosotros», explicó con pasión contenida. «No es solo un edificio, es un hilo que conecta el pasado con el futuro. Cuando un niño se sienta en estas aulas, está ocupando el mismo espacio que sus padres, sus abuelos, incluso sus bisabuelos». Diego sintió el peso de esas palabras. En su mundo corporativo, la antigüedad rara vez se consideraba un valor en sí mismo. La eficiencia, la innovación, el crecimiento, esos eran los principios que guiaban las decisiones. La continuidad, la tradición, el arraigo comunitario eran conceptos casi abstractos, mencionados quizás en algún informe de responsabilidad social pero nunca factores determinantes. Trabajaron durante horas, digitalizando las fotografías más significativas, organizando la presentación, preparando argumentos que pudieran resonar con personas que probablemente valoraban más los números que las historias. Diego aportaba su conocimiento sobre cómo funcionaban las mentes corporativas, qué tipo de lenguaje podría persuadirlas, mientras Sofía proporcionaba el corazón, la autenticidad que ninguna presentación corporativa podría fabricar. A media mañana, hicieron una pausa para tomar los croissants y refrescar el café. Se sentaron en el patio, bajo el viejo roble que presidía el centro del recinto escolar. Una suave brisa mecía las ramas, creando un mosaico de luces y sombras en el suelo. «Sofía», comenzó Diego después de un momento de silencio cómodo. «¿Qué harías si finalmente no pudiera salvar la escuela?». Era la pregunta que había estado evitando, pero que necesitaba hacer. Necesitaba entender qué significaría para ella, para poder medir completamente el impacto de la decisión que tendría que tomar al día siguiente. Sofía contempló su taza de café por un largo momento antes de responder. «Lucharía hasta el final», dijo finalmente. «Y si aún así perdiera, supongo que intentaría llevarme el espíritu de la esperanza a donde quiera que fuese después. Porque lo que hace especial a esta escuela no son las piedras de sus paredes, sino la filosofía que la sustenta, la creencia en que cada niño merece ser visto, escuchado y valorado, independientemente de su origen o circunstancias». Su respuesta conmovió a Diego más de lo que esperaba. Había en ella una resiliencia que admiraba profundamente, una capacidad para encontrar propósito incluso frente a la pérdida. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías?». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Sofía lo miró con sorpresa, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Solo soy una maestra que intenta hacer su trabajo lo mejor posible», respondió, quitándole importancia. «No», insistió Diego, sintiéndose súbitamente urgido a que ella entendiera. «Es más que eso. Tienes una claridad, una convicción sobre lo que realmente importa. Es raro encontrar eso en el mundo actual». Algo en su tono debió transmitir la seriedad de sus palabras, porque la expresión de Sofía cambió, volviéndose más vulnerable. «A veces me pregunto si solo estoy siendo obstinada», confesó suavemente. «Si me aferro a este lugar porque representa seguridad después de
después de que mi vida anterior se desmoronara. Era la primera vez que aludía directamente a lo que había dejado atrás en Madrid. Diego no quería presionarla, pero sentía que estaban al borde de una conversación importante. ¿Qué ocurrió?, preguntó con gentileza. Si no te importa hablar de ello. Sofía respiró profundamente, como reuniendo valor. Tenía una vida que parecía perfecta en Madrid, comenzó. Un trabajo en un colegio prestigioso, un apartamento bonito, una relación con alguien que creía que era el indicado. Hizo una pausa, mirando hacia los olivos que se extendían más allá del patio escolar. Resultó que mi pareja llevaba meses robando fondos de la fundación educativa donde trabajábamos ambos. Cuando lo descubrieron, intentó implicarme. Me exoneraron legalmente, pero mi reputación quedó manchada. Los rumores, las miradas de sospecha, su voz se apagó un momento. Decidí que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de todo eso. Vi el anuncio para esta plaza y solicité sin pensar demasiado. Fue la mejor decisión impulsiva que he tomado jamás. Diego escuchaba, sintiendo una mezcla de indignación por lo que había sufrido y admiración por cómo había reconstruido su vida a partir de esas cenizas. Lo siento, dijo sinceramente. Debió ser devastador. Sofía asintió, pero había una fuerza tranquila en su expresión. Lo fue, admitió. Pero también fue liberador, de alguna manera. Me obligó a reevaluar qué era realmente importante para mí, a construir una vida basada en valores que realmente comparto, no en expectativas externas o apariencias. Sus palabras resonaron profundamente en Diego. ¿No era eso exactamente lo que él mismo estaba experimentando ahora? Una reevaluación fundamental de lo que realmente valoraba, de lo que quería que definiera su vida y legado. Se miraron en silencio por un momento, cada uno reconociendo en el otro a alguien que entendía la complejidad de reinventarse, de buscar autenticidad en un mundo que a menudo parece valorar más las apariencias. Diego sintió un impulso casi irresistible de tomar su mano, de establecer una conexión física para acompañar la emocional que estaba creciendo entre ellos. Pero el momento fue interrumpido por el sonido de un coche acercándose. No esperaba a nadie hoy, comentó Sofía, frunciendo ligeramente el ceño mientras se levantaba para ver quién llegaba. Diego la siguió, sintiendo una repentina tensión. Reconoció inmediatamente el vehículo negro con vidrios polarizados que se detenía frente a la escuela. Era uno de los coches de la empresa, probablemente transportando a los abogados que habían llegado para la reunión del día siguiente. ¿Conoces a quiénes vienen?, preguntó Sofía, notando su expresión. Antes de que Diego pudiera responder, 3 personas descendieron del vehículo, 2 hombres de traje y una mujer con un portafolio, todos con ese aire inconfundible de ejecutivos corporativos en territorio extranjero. «Señor Montero», exclamó uno de ellos al ver a Diego. «Por fin lo encontramos. Hemos estado buscándolo toda la mañana». Diego cerró los ojos brevemente, sintiendo que el momento que tanto temía había llegado demasiado pronto. Cuando los abrió, se encontró con la mirada de Sofía, que alternaba entre él y los recién llegados, la confusión dando paso lentamente a la comprensión. «¿Montero?», repitió ella, su voz apenas audible. «¿Diego Montero? ¿El dueño de...?» «Sí», confirmó él, sabiendo que no tenía sentido seguir ocultando la verdad. «Soy Diego Montero, presidente de Montero Holdings y propietario de estos terrenos». La expresión de Sofía se transformó, como si estuviera viendo a un completo extraño en lugar de la persona con quien había compartido tantos momentos de auténtica conexión en los últimos días. «Todo este tiempo», murmuró, dando un paso atrás. «Todo este tiempo eras tú. El que planea demoler la escuela». «Sofía, déjame explicarte», comenzó Diego, pero ella levantó una mano para detenerlo. «¿Explicar qué?». Su voz era tranquila, pero con un filo de dolor que resultaba más demoledor que cualquier grito. «¿Qué has estado jugando conmigo? ¿Qué querías ver de cerca lo que planeabas destruir?». Los ejecutivos observaban la escena con evidente incomodidad, intercambiando miradas confusas. «No fue así», insistió Diego, ignorándolos. «Vine aquí para entender mejor lo que estábamos adquiriendo, sí.
Pero nunca planeé, nunca pensé que encontraría esto. Hizo un gesto que abarcaba la escuela, el pueblo, pero sus ojos estaban fijos en ella, implorando que comprendiera lo que no podía expresar completamente con palabras. Sofía lo miró por un largo momento, como buscando algo en su rostro. Finalmente, negó con la cabeza. Necesito tiempo para asimilar esto, dijo, recogiendo su bolso del banco donde habían estado sentados. Mañana nos veremos en la reunión, supongo. Señor Montero. La formalidad de ese título fue como una puñalada. Diego la vio alejarse, deseando desesperadamente seguirla, explicarle, pero sabiendo que necesitaba respetar su espacio. Señor, tenemos los documentos para revisar antes de mañana, interrumpió uno de los abogados, ajeno a la gravedad emocional del momento. Y necesitamos confirmar los términos de la oferta para la reubicación de la escuela. Diego se giró hacia ellos, una determinación nueva formándose en su interior. Los términos han cambiado, declaró con firmeza. Vamos a la posada. Tenemos mucho trabajo que hacer. La sala de reuniones del Ayuntamiento de Vallehumbroso era una habitación austera con paredes de piedra y un gran ventanal que daba a la plaza principal. Cuando Sofía entró, acompañada por el director regional de educación y 2 miembros del consejo escolar, la estancia ya estaba ocupada por varias personas sentadas alrededor de una mesa ovalada de madera. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia Diego, que se levantó cuando ella entró. Vestía un traje formal que acentuaba aún más la diferencia entre el hombre que había conocido arreglando su coche y el poderoso empresario que era en realidad. Sin embargo, había algo en su expresión que no encajaba con la imagen del despiadado magnate que había imaginado durante su noche de insomnio, una vulnerabilidad, una tensión que sugería que él también había dormido poco. Buenos días a todos, saludó el alcalde, un hombre corpulento con bigote canoso. Agradezco su presencia en esta reunión tan importante para el futuro de nuestro municipio. Sofía tomó asiento frente a Diego, evitando deliberadamente su mirada. Había pasado la noche alternando entre la rabia por el engaño y una tristeza más profunda por la pérdida de algo que apenas estaba empezando a nombrar. Se había prometido mantener la compostura, centrarse únicamente en defender la escuela, apartar cualquier sentimiento personal. Como saben, continuó el alcalde, el señor Montero y su empresa han adquirido gran parte de las tierras de nuestro valle, incluyendo la parcela donde se encuentra la escuela La Esperanza. Hoy discutiremos los planes para el futuro de estas propiedades y, específicamente, la situación de la escuela. Diego se aclaró la garganta y se puso de pie. A diferencia de los ejecutivos que lo rodeaban, no tenía papeles frente a él ni presentación digital preparada. Antes de comenzar formalmente, dijo, su voz firme pero con un matiz de emoción contenida, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Miró directamente a Sofía por primera vez. Vine a Vallehumbroso hace una semana con ideas muy claras sobre lo que representaba este lugar, números en una hoja de cálculo, un activo a optimizar, un proyecto más en nuestra cartera de inversiones, hizo una pausa. Como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que encontré fue algo completamente diferente. Una comunidad viva, personas con historias interconectadas, un lugar con alma. Un murmullo recorrió la sala. Esto claramente no era lo que nadie esperaba escuchar del CEO de una de las empresas agroindustriales más grandes del país. Específicamente, continuó Diego, descubrí que la escuela La Esperanza no es simplemente un edificio que puede reubicarse como una pieza en un tablero de ajedrez. Es el corazón de esta comunidad, el lugar donde su pasado y su futuro se entrelazan. Sofía lo miraba ahora, incapaz de ocultar su sorpresa. Este no era el discurso corporativo que había anticipado con temor. Por eso, Diego hizo un gesto hacia uno de sus asistentes, que comenzó a distribuir carpetas entre los asistentes. Hemos rediseñado completamente nuestro proyecto. Sofía abrió la carpeta frente a ella y se encontró con planos arquitectónicos diferentes a los que había visto filtrados en reuniones anteriores del consejo. En lugar del masivo complejo industrial que habían temido, los nuevos diseños mostraban una planta procesadora más pequeña, cuidadosamente integrada en el paisaje, que preservaba la escuela y gran parte de los olivares históricos. Nuestro nuevo enfoque,
explicaba Diego mientras todos examinaban los planos, combina innovación tecnológica con respeto por las tradiciones locales. La escuela no solo permanecerá en su ubicación actual, sino que recibirá financiación para mejoras de infraestructura y expansión de programas educativos. El director regional de educación, un hombre normalmente estoico, no pudo contener una exclamación de sorpresa. «Esto es inesperado, señor Montero», comentó, estudiando los documentos. ¿Puedo preguntar qué motivó este cambio tan significativo? Diego respiró profundamente antes de responder. Digamos que alguien me enseñó a ver más allá de los números. Su mirada se cruzó brevemente con la de Sofía. A entender que el verdadero progreso no consiste en reemplazar lo viejo con lo nuevo, sino en encontrar formas de que ambos coexistan y se enriquezcan mutuamente. La reunión continuó durante más de 2 horas, discutiendo detalles técnicos, plazos, compromisos mutuos. Sofía participó activamente, aportando ideas para la integración de la escuela con el nuevo proyecto, sugiriendo programas educativos que podrían beneficiar tanto a los niños como a la empresa. A medida que la conversación avanzaba, sentía una mezcla contradictoria de emociones, alivio por el futuro asegurado de la escuela, confusión sobre los motivos reales de Diego. Y una persistente sensación de traición que luchaba contra la evidencia tangible de que él había cambiado sus planes por razones que parecían ir más allá del simple cálculo empresarial. Cuando finalmente terminó la reunión, con apretones de manos y expresiones de satisfacción generalizada, Sofía recogió sus cosas rápidamente, necesitando aire fresco para procesar todo lo ocurrido. Salió del ayuntamiento y cruzó la plaza hacia un pequeño mirador que ofrecía vistas del valle. No se sorprendió cuando, minutos después, escuchó pasos acercándose. Sabía quién era sin necesidad de girarse. «No sé si debo darte las gracias o seguir enfadada contigo», dijo antes de que Diego pudiera hablar. «Quizás ambas cosas». Él se colocó a su lado, respetando una distancia prudente, ambos mirando hacia el paisaje de olivos centenarios que se extendía bajo ellos. «Lo entiendo», respondió simplemente. «Y te debo una disculpa. Debí decirte quién era desde el principio». Sofía asintió, reconociendo la sinceridad en su voz. «¿Por qué no lo hiciste?». Diego reflexionó un momento. «Al principio, fue pragmatismo», admitió. «Quería ver el lugar sin el filtro que mi apellido y posición imponen. Pero después de conocerte, de ver la escuela, de sentir la vida de este pueblo, se convirtió en algo más complicado». Se giró para mirarla directamente. «Tenía miedo de perder la forma en que me mirabas», confesó. «Como si fuera simplemente Diego, un hombre normal con un coche averiado. No el heredero Montero, no el CEO, no el millonario que decide el destino de lugares como este desde una oficina en Madrid». La honestidad vulnerable en sus palabras desarmó parte de la resistencia de Sofía. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó. «¿Vuelves a tu vida en Madrid y nosotros seguimos aquí, agradecidos por tu repentina generosidad?». Había un filo en su pregunta, pero también una invitación implícita a algo más. «No exactamente», respondió Diego. «El nuevo diseño del proyecto requiere supervisión directa, al menos durante la fase inicial. Estaba pensando en quedarme por aquí una temporada». Sofía lo miró con escepticismo. ¿El gran Diego Montero viviendo en un pueblo diminuto? ¿Sin restaurantes de moda ni galas de beneficencia? Diego sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «He descubierto que hay formas de cena mucho más satisfactorias», dijo suavemente, recordándole su velada compartida. «Y que la vida en Vallehombroso tiene sus propias recompensas, imposibles de encontrar en Madrid». Su mirada se encontró con la de ella, y por un momento, todas las complicaciones de sus identidades y circunstancias parecieron desvanecerse, dejando solo a 2 personas que habían encontrado algo inesperado y valioso en el otro. «No puedo prometer que funcionará», añadió Diego con sinceridad. «Solo puedo prometer que quiero intentarlo. Conocerte, conocer realmente Vallehombroso, ha cambiado algo fundamental en mí. No puedo simplemente volver a ser quien era antes». Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado sosteniendo desde que descubrió la verdadera identidad de Diego. «Tampoco puedo prometer nada»,
respondió con igual honestidad. Pero siempre he creído en las segundas oportunidades. En la capacidad de las personas para crecer y cambiar. Diego extendió su mano hacia ella, un gesto simple pero cargado de significado. ¿Estarías dispuesta a mostrarme más de tu mundo?, preguntó. A darme la oportunidad de mostrarte que puedo ser algo más que un peón con el auto averiado o un millonario dueño de toda la región. Sofía miró su mano extendida, considerando todo lo que implicaba aceptarla. Finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro como el sol sobre los olivos, entrelazó sus dedos con los de él. Supongo que podríamos empezar por un café, sugirió. Y ver dónde nos lleva. Un año después. El patio de la Esperanza rebosaba de actividad y alegría. Mesas dispuestas bajo el viejo roble, ahora decorado con guirnaldas de flores silvestres y pequeñas luces, acogían a toda la comunidad para la celebración de fin de curso. Niños correteaban entre los adultos, sus risas mezclándose con la música suave que emanaba de unos altavoces discretamente colocados. Desde un rincón del patio, Sofía observaba la escena con una mezcla de orgullo y asombro. El último año había traído cambios que jamás habría imaginado. La escuela no solo se había salvado, sino que ahora florecía con nuevos programas, equipamiento moderno que complementaba, nunca reemplazaba, sus métodos tradicionales. Y una matrícula que había crecido hasta requerir la contratación de 2 maestros adicionales. El complejo agroindustrial, más pequeño y sostenible que en los planes originales, había comenzado a funcionar hace 3 meses. Empleando principalmente a personas locales y procesando las aceitunas de los olivares circundantes con métodos que respetaban tanto la tradición como el medio ambiente. Y luego estaba Diego. Lo localizó entre la multitud, ayudando a un grupo de niños a montar una pequeña representación de fin de curso. Vestía de manera casual, jeans y una camisa remangada, sin ningún indicio visible del poderoso ejecutivo que era en el mundo corporativo. Aquí, en Valle Umbroso, era simplemente Diego, el hombre que había renovado la vieja casa de piedra a las afueras del pueblo. Que participaba en las reuniones comunitarias con el mismo interés que dedicaba a las juntas directivas en Madrid. Que había encontrado un equilibrio que antes parecía imposible entre sus responsabilidades empresariales y una vida personal auténtica. Como si sintiera su mirada, Diego levantó la vista y le sonrió, esa sonrisa que después de un año seguía provocándole un revoloteo en el estómago. Se excusó con los niños y se acercó a ella, tomando su mano con naturalidad cuando llegó a su lado. «Pareces perdida en tus pensamientos», comentó suavemente. «Estaba recordando esa primera mañana cuando arreglé tu coche», respondió ella. «Si alguien me hubiera dicho entonces dónde estaríamos un año después». Diego rió, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Quién hubiera imaginado que un alternador suelto podría cambiar el curso de 2 vidas? Sofía apoyó su cabeza en el hombro de él, contemplando la comunidad reunida, familias enteras disfrutando de comida y conversación, niños jugando sin preocupaciones, ancianos compartiendo historias con los más jóvenes. Este era el verdadero valor de lo que habían logrado preservar juntos, no solo un edificio o un negocio, sino un tejido social vivo y vibrante. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo Diego después de un momento de cómodo silencio. Que podríamos expandir el programa educativo, sugirió, su entusiasmo evidente. Crear una especie de escuela-taller donde los niños aprendan tanto métodos tradicionales de agricultura como tecnologías sostenibles modernas. Un lugar donde el pasado y el futuro coexistan, se nutran mutuamente. Sofía sonrió, reconociendo la pasión que había descubierto en él durante el último año. Diego había encontrado una vocación inesperada en la educación y el desarrollo comunitario, áreas que nunca había considerado relevantes en su vida anterior centrada exclusivamente en el crecimiento empresarial. «Me encanta esa idea», respondió sinceramente. «Y tengo algunas sugerencias sobre cómo implementarla». Diego la miró con esa mezcla de admiración y afecto que hacía que su corazón se acelerara. «Por supuesto que las tienes», dijo, inclinándose para besarla suavemente. «Es por eso que hacemos tan buen equipo». En ese momento, uno de los niños más pequeños corrió hacia ellos, tirando de la mano de Diego con urgencia. «Maestro Diego, tenemos un problema con el escenario».
La cortina no se abre. Diego rió ante el título que los niños habían comenzado a usar cuando empezó a ayudar ocasionalmente en la escuela. Deber llama, dijo a Sofía con un guiño. ¿Hablamos más tarde sobre esa idea? Ve, lo animó ella. Nos quedan muchas conversaciones por delante. Mientras lo veía alejarse, rodeado inmediatamente por un grupo de niños que lo adoraban, Sofía reflexionó sobre los giros inesperados de la vida. Había venido a Valle Umbroso buscando refugio, un lugar para sanar. Lo que había encontrado era algo mucho más profundo, un propósito, una comunidad y, finalmente, un amor que había surgido de la forma más improbable. Pensó en aquella primera impresión, un hombre con un coche averiado, aparentemente un trabajador común, que resultó ser el dueño de todas las tierras hasta donde alcanzaba la vista. Pero la verdadera revelación no había sido descubrir quién era Diego Montero, sino descubrir quién podía llegar a ser cuando encontraba algo que realmente le importaba. El sol comenzaba a ponerse sobre los olivos, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La celebración continuaría hasta bien entrada la noche, con música, bailes y la comunidad reunida bajo las estrellas. Diego regresó a su lado después de solucionar la crisis escénica, sus ojos brillando con esa mezcla de entusiasmo y serenidad que había desarrollado durante el último año. Crisis resuelta, anunció, pasando un brazo alrededor de su cintura. Los artistas están listos para deslumbrar a su público. Sofía se apoyó contra él, disfrutando de la familiaridad de su presencia, de la forma en que sus cuerpos parecían encajar perfectamente. «¿Sabes?», murmuró mientras observaban a los niños prepararse para su actuación, «cuando era pequeña, mi abuela siempre decía que las coincidencias no existen. Que los encuentros importantes estaban escritos en las estrellas mucho antes de que ocurrieran». Diego la miró con curiosidad. «¿Y tú qué crees?». Sofía contempló la escuela, el pueblo, el valle entero que se había transformado no por la imposición de un plan corporativo, sino por la colaboración entre visiones diferentes, por el diálogo entre tradición e innovación. «Creo que algunas personas están destinadas a encontrarse», respondió finalmente. «No porque un poder místico lo decida, sino porque sus caminos, aunque aparentemente opuestos, conducen al mismo destino cuando ambos buscan algo auténtico». Diego sonrió, esa sonrisa que había aprendido a asociar con momentos de verdadera felicidad. «Entonces supongo que deberíamos agradecer a ese cable suelto del alternador», bromeó. «Por ser el instrumento del destino». «O quizás», sugirió ella, girándose para mirarlo directamente, «deberíamos agradecernos a nosotros mismos. Por tener el valor de ver más allá de las primeras impresiones. Por arriesgarnos a algo nuevo cuando hubiera sido más fácil aferrarnos a lo conocido». Diego tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Por ti, Sofía Vega, me arriesgaría una y otra vez». Y mientras los niños comenzaban su representación bajo el antiguo roble, testigo silencioso de generaciones de historias, el millonario que una vez había visto el mundo solo a través de hojas de cálculo y la maestra que había encontrado su propósito en un pequeño pueblo se besaron, sellando una promesa que iba mucho más allá de las palabras. En Valle Umbroso, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, donde las raíces profundas sostenían nuevos crecimientos, habían construido algo que ninguno de los dos habría imaginado cuando sus caminos se cruzaron en aquella carretera polvorienta, un futuro compartido, tan rico y complejo como el aceite de los olivos centenarios que rodeaban su hogar.